Bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte, ¿no? Esta es la diapositiva con la que acabamos la primera parte, en la que para tomar las decisiones adecuadas, pues necesitamos primero conocer la probabilidad pretest, después conocer la habilidad de un test para modificar esa probabilidad, y aquí es donde vamos a empezar la segunda parte de la charla. Es una charla larga y entonces ahora mismo la cuestión es si somos o no somos buenos para saber el rendimiento diagnóstico de una prueba. Que esto está claro que no lo somos y que la solución es practicar, practicar y practicar. Pero el problema es que para practicar tenemos que saber lo que tenemos que practicar, lo que tenemos que conocer, ¿no? Ujú. Entonces aquí tenemos una población hipotética. Estamos ante Sí, una pues, población. antes, antes de esto, Alberto, una cosa muy importante que creo que nos ayudará mucho. Toda esta teoría utiliza muchas palabras que en el lenguaje común, familiar a nosotros, parece que sean contrarias o antinomias o que sean sinónimos. Y yo creo que es muy importante que la gente haga un ejercicio mental de desconectar con todo lo que sabía hasta ahora de esta cosa y entender que negativo y positivo son cosas completamente diferentes, no están ligadas de ninguna manera, y sensibilidad y especificidad no están ligadas de ninguna manera, y entender bien los conceptos por partes, sin intentar ligar nada de lo que vamos a explicar, Y ¿vale? que no es lo mismo falso que negativo, ni verdadero que positivo, etcétera, ¿verdad? Y desconectar todo lo que hasta ahora pensabas que eran palabras que estaban en alguna manera relacionadas. Vale. Bien. Bueno, entonces para empezar a centrar el tema y para poder explicar las cosas de forma sencilla, lo primero que podemos hacer es poner una población hipotética, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una población de 100 personas. Aquí hay Sí. 100 personas, Bien. en las cuales hay una serie de enfermos y una serie de sanos. Aquí lo vamos a representar de la siguiente forma. Los sanos son los circulitos blancos, aquí los tenemos, y los enfermos son los circulitos negros. Y aquí tenemos 30 circulitos negros, 30 personas que realmente están enfermas, no hay ninguna duda, y 70 personas que están sanas, no hay ninguna duda, Ujú. ¿no? Y les vamos a pasar un test, el que sea. Pues, por ejemplo, vamos a ver si estas personas que teníamos en una población general tenían el COVID, ahora que lo tenemos tan reciente. Y vamos a pasarles un test para saber si tienen el COVID, ¿no? Y entonces, Claro. Es un test que tiene dos resultados, uno es verde y otro es rojo. Y el rojo es el resultado que el test te dice que es el que utiliza para marcar a los enfermos. Y el verde es el resultado que el test te dice que utiliza para marcar a los sanos. Pero, como veis en la diapositiva, todos los tests se equivocan. Todos. No hay ningún test que no se equivoque. Y como veis aquí, el test se ha equivocado un poco. En los enfermos hay 6 que han sido pintados de verde, que es el color que utiliza para los sanos, y en los sanos hay todos estos que los ha pintado de rojo, que es el color que, aunque sean sanos, el test utiliza para señalar a los enfermos. Es decir, se ha equivocado, se ha equivocado. bueno, y Tiene entonces falsos positivos y Eh, falsos negativos. exacto, para que la gente nos entienda perfectamente, vamos a definir cada cosa. Tenemos las personas sanas son los circulitos blancos, las personas enfermas son los circulitos negros, los test negativos son los verdes, los test positivos son los rojos, que no quiere decir que coincidan perfectamente los test positivos con los enfermos y los test negativos con los sanos. Y aquí tenemos exactamente esta coincidencia, porque tenemos verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Es lo que estamos hablando para que la gente nos entienda perfectamente de lo que estamos intentando hacer, que es saber cuál es la exactitud diagnóstica de un test. Y la única forma de hacerlo es teniendo aquí una tabla de 2 por 2, ¿no? En la que a la izquierda tenemos cómo es Esto el es muy test. importante. Esto es muy importante. La tabla de 2 por 2 siempre se tiene que poder construir. Si no puedes construir una tabla de 2 por 2 es que el test no lo puedes analizar, no puedes analizar su exactitud. La tabla de 2 por 2, como veis, tiene que poder colocar a todos los pacientes del trabajo que estáis estudiando sobre test en alguno de los 4 cuadrantes. Pero lo primero es cómo se orienta, cómo se dispone espacialmente la tabla de 2 por 2. Bien, y ahí hay sitios donde la tabla no está ni siquiera bien puesta y por eso no te puedes aclarar. Entonces, hay que poner
los pacientes que se clasifican en función del gol estándar, es decir, de tener o no la enfermedad, se colocan en las columnas. En las columnas. Para acordaros como regla mnemotécnica, el gol estándar es la verdad. Y la verdad solo la conoce Dios. Así que nosotros vamos a poner en las columnas porque la verdad viene desde el cielo, porque solo la conoce Dios. ¿De acuerdo? Así que en las columnas, desde el cielo, ponemos a los enfermos y a los sanos. Hay una columna para enfermos y una columna para los sanos. Y el test lo pondremos entonces en las filas. Y el truco es que los positivos se ponen juntos. El positivo del test y el positivo del gol estándar, que es enfermo sí, se ponen juntos. Y eso delimita 4 casillas. Bien, en la muestra del trabajo, todos los pacientes, no puede haber ninguno que no esté clasificado en algunos de las 4 cuadrantes. Todos los pacientes del estudio donde queréis mirar la exactitud de un test diagnóstico, todos tienen que poderse haber clasificado en alguno de los 4 cuadrantes. Si alguno no está en los 4 cuadrantes, el trabajo no sirve para nada. Bien, Y los después 4 cuadrantes. sumaremos las filas y las columnas, ya veremos. Claro, claro, pero todos tienen que estar en alguno de los 4. Bien, si veis así la tabla, ¿vale? Los verdaderos se colocan en la diagonal, en la diagonal. Así que cuando veáis los números de una tabla de 2 por 2 que esté bien distribuida, cuando los números de la diagonal sean números muy gordos con respecto a los otros, probablemente el test será un buen test. Bien, Muy bien. Pues aquí vamos a empezar a hablar de cosas gordas ya. Lo primero es, ¿qué es la sensibilidad de un test? ¿Qué es la capacidad para detectar los casos? Es decir, vamos a hablar de la columna de la izquierda, esta, ujú, la roja. Es decir, la de que los son casos. enfermos, las que son enfermos de verdad. Es decir, aquí tenemos la A más la C. Aquí Ujú. tenemos en la parte de abajo la A más la C. Y la sensibilidad es los Es verdaderos positivos divididos entre los que son enfermos, pero también me detecta el test que son y los que me detecta el test que no son. Es decir, que estamos con los falsos. totales de la columna, los totales de la columna de Exacto. los enfermos. Bien. Falsos negativos. Es, que es una probabilidad, es una incertidumbre, pero la estamos midiendo como una probabilidad. Todos los enfermos están en el denominador, A más C, y de esos el numerador está formado por los que el test ha detectado como positivos siendo enfermos. ¿Veis? Es una probabilidad condicionada. Se asume como cierto que estás enfermo y el test detecta algunos como positivos. No todos, porque siempre existen los falsos positivos, ¿de acuerdo? Pero es una probabilidad condicionada. Vale. ¿Cómo lo calcula el test? Pues mirando nuestra población, que la teníamos aquí arriba, lo que hace el test es coger solo los enfermos, da igual cómo se esté comportando el test con los sanos. Para calcular la sensibilidad lo que hace es coger solo los enfermos y calcular el porcentaje de rojo, que es el valor que él utiliza para decir que está enfermo, de entre todos los enfermos, que son los puntos negros. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, el test no tiene para nada en cuenta los sanos, solamente se fija en los enfermos. Y esa probabilidad es muy alta, muy alta, muy alta cuando casi todos los puntos negros, los enfermos, los ha pintado como rojo. ¿Bien? Y aquí tenemos el resumen. La sensibilidad es los verdaderos positivos, los que realmente están enfermos y que nos los ha marcado de rojo el test, más en la parte del denominador estos mismos sumados a los falsos negativos. Es decir, los que estaban enfermos pero que el test nos los marcó de verde. Es decir, la A más C. Esta es la sensibilidad. Y Bien. aquí tenemos un Pues, concepto, yo creo que es súper importante, ¿no? ¿Qué sí, pasa súper si un test, importante. claro, qué pasa si un test resulta que no tiene falsos negativos? Ninguno. Es decir, que todos los negativos que nos marque sean realmente negativos. Es decir, que todos van a ser verdaderos negativos, ¿no? Eso quiere decir que Fíjate. ese test
Se- Fíjate, solo nos centramos en la sensibilidad en la columna de la izquierda, la de los enfermos, ¿vale? Y el concepto es un concepto que se aplica a los test que son extremadamente sensibles. Un test extremadamente sensible se comporta como lo que se llama un SNOUT. SNOUT quiere decir, es un acrónimo que significa que el test es tan sensible, la S, es tan sensible, tan sensible, tan sensible, que un negativo seguro que te descarta la enfermedad. SNOUT. Es tan sensible que un negativo seguro que te descarta la enfermedad. Y lo veis con el gráfico. Fíjate, si es tan sensible que prácticamente es el 100%, todos los verdaderos positivos estarán incluidos en el total de los enfermos. Casi 100% quiere decir que el VP y el A más C son prácticamente el mismo número. Bien, eso quiere decir que la casilla de los falsos negativos está vacía, que ahí no cabe, no hay ningún enfermo está puesto en esa casilla. Bien, como no hay ningún enfermo puesto en esa casilla y todos los enfermos tienen que estar en alguna de las cuatro casillas, si el test te sale negativo, el paciente solo puede estar en la casilla de los verdaderos negativos, porque la casilla de los falsos negativos está vacía. Bien, es decir, que un test extremadamente sensible, aunque sea la capacidad que tiene el test para detectar a los casos, lo vamos a utilizar en clínica para diagnosticar a los sanos. ¿De acuerdo? esto es una cosa contraintuitiva, ¿eh? Claro, Cuidado. es Y contraintuitiva, tenemos que por eso pararnos. por eso hemos dicho al principio que desconectéis. Enfermo y sano no significan nada entre sí. Sensibilidad y especificidad no tienen nada que ver entre sí. Positivo y negativo no tienen nada que sí. El test tiene mucha sensibilidad cuando es extremadamente capaz de detectar a los casos. Bien, eso quiere decir que aproximadamente la sensibilidad estará en el 100%, es decir, que A, los verdaderos positivos, y A más C prácticamente serán el mismo número, Son lo cual iguales. quiere decir que la casilla C estará vacía, y ahora, sabiendo que la casilla C está vacía, porque es extremadamente sensible, como el test te dé negativo, la única posibilidad que puedes es estar en la casilla del verdadero negativo. Vamos Luego, a, lo que hacemos es utilizarlo para diagnosticar a los sanos, para diagnosticar a los sanos. Un test extremadamente sensible sirve para diagnosticar a los sanos en clínica. Vamos a ver, si yo tengo un test de embarazo que realmente no me va a tener falsos negativos, pues si me lo pasan a mí, yo tendré la absoluta seguridad de que no voy a estar embarazado. Exactamente. Y ahora lo pondrás con tu probabilidad previa y ya te digo yo que va a No voy a salir. no tener la posibilidad de estar embarazado. Muy bien, muy bien. Vale, seguimos. Es decir, esto es la conclusión más bonita que hemos tenido hasta ahora, hasta el momento. Que si yo tengo un test que es un SNOUT, si el test es negativo, no se tendrá la enfermedad de ninguna de las formas. Seguro, seguro que no la tienes, sí. Vale, pero aquí yo tengo un problema y es que es muy bueno, muy bueno, muy bueno tener una sensibilidad del 100%, porque en Claro, otro, sí. claro, Tú puedes ahora construir un test que tenga una sensibilidad del 100%, intentar convencer a la gente que como tienes 100% de sensibilidad, pues entonces es un test perfecto, 100% de sensibilidad. Bien, pero es que el problema está en que como solo estás calculando las cosas en el área de los puntos negros, un test de 100% de sensibilidad, por ejemplo, el peor de los test, uno que siempre diga rojo, 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 sea cual sea la muestra que lea, ese, cuando ves el porcentaje de negros que han sido pintados por rojos, van a es ser el el 100%. 100%. Pero eso no te ayuda para nada, porque no es un test que esté discriminando entre negros y blancos, simplemente está siempre diciéndote que el paciente es un enfermo, entonces no te va a ayudar para nada, para nada. Este es el caso. Aquí tenemos 100 personas de una población en la cual 70 son sanos y 30 son enfermos. Y aquí el test en rojo me está marcando los 30, pero a su vez me está marcando los 70. Con lo cual Claro. tengo una sensibilidad del 100%, pero no me vale para nada, ¿no? Con Es lo decir, que cual, un test siempre se tiene que evaluar con dos características.
No te sirve un test que te digan que tiene 100% de sensibilidad. Necesitas conocer cuál es su especificidad. Por tanto, necesitamos una segunda característica, que es leer la columna de los verdes. Claro, es saber cómo se comporta nuestro test cuando lo que le enseñas es un sano. Es decir, hemos evaluado cómo se va a comportar cuando tenga delante un enfermo y ahora necesitamos evaluarlo cómo se va a comportar cuando esté delante de un sano. Bien, la columna de los sanos, acordaros que la verdad nos venía de arriba, está puesta en las columnas, la columna de los sanos es la que está a la derecha. Y Y la entonces, especificidad de un test es la capacidad que tiene el test para detectar a los sanos, a los que no están enfermos. ¿De acuerdo? tenemos la D, que es verdaderos negativos, y aquí los negativos también pueden ser falsos positivos, ¿no? Entonces Ujú. tenemos la suma D más B son verdaderos negativos más falsos positivos, con lo cual aquí tenemos, esta es la probabilidad. El Sí. test negativo para detectar los no enfermos. Es decir, la especificidad es en realidad una probabilidad y es la probabilidad de que sabiendo de antemano como cierto que el paciente no es paciente, es un sano, el test lo ha marcado con el verde, que es el valor que él utiliza cuando cree que está delante de un sano. Bien. Vale. Entonces, para calcular la especificidad, igual con la misma imagen que hemos visto antes, lo que hace el test es recorta de toda la población solo a los sanos, no tiene ni idea de cómo funcionará cuando le enseñes un enfermo, recorta a los sanos y lo pinta de verde, ¿de acuerdo? Entonces, la especificidad es el porcentaje de verde en los pacientes que son sanos, la población sana. ¿Bien? Aquí tenemos lo que habíamos explicado antes, aquí tenemos los verdaderos negativos y los falsos positivos, que son en realidad no enfermos, pero que el test los ha marcado como positivos, pero en realidad no están enfermos. Viene de arriba, de Dios, Ujú. no están enfermos, con lo cual va a ser D partido de B más D. Y aquí Ujú. tenemos otro nuevo concepto, que es el spin. Claro, este concepto es de nuevo un acrónimo y nos hace que reflexionemos sobre el siguiente aspecto. Resulta que SPIN quiere decir es un test tan específico, tan específico, tan específico, tan específico, prácticamente el 100%, que un positivo detecta seguro que estás enfermo. Dicho de otra forma, no tenemos falsos positivos, con lo cual si sale positivo, es que es positivo. Claro, es el mismo razonamiento que antes. Es tan específica, tan específico, tan específico que la casilla de los verdaderos negativos y la casilla del final de todos los sanos, B más D, son el mismo número, son exactamente casi el mismo. Eso quiere decir que la casilla de los falsos positivos está vacía. Y si la casilla está vacía y todos los pacientes tienen que estar en alguna de las cuatro casillas, cuando te sale positivo, la única posibilidad que hay es que estés en la casilla de los verdaderos positivos. Luego, aunque la especificidad sea la capacidad que tiene el test para detectar a los sanos, los médicos en clínica la debemos utilizar como un spin, es decir, para diagnosticar a los enfermos, a los verdaderos positivos. ¿De Volvemos acuerdo? a tener la contraintuición. Es decir, si este test resulta que no tiene la posibilidad de tener falsos positivos, pues entonces, si el test es positivo, sabemos seguro, 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 seguro que va a tener la enfermedad. Esta es la Ujú. conclusión, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Pues, ¿qué pasa con el 100% de la especificidad? Y aquí tenemos el ejemplo anterior. Ahora sí, ahora tenemos combinada la sensibilidad y la especificidad. Antes habíamos visto que un test 100% sensible no quería decir nada, pero si combinamos 100% sensible con 100% específico, significa que tenemos un test tan bueno que es capaz de marcarnos de verde los no enfermos y marcarnos de rojo los enfermos, con lo cual sería el test perfecto, ¿verdad? Claro, sería el test perfecto, pero el problema es que no existe. Ya. Entonces, aquí es donde vamos a tener que buscarnos la vida después analizando otras cosas intermedias para intentar a ver cómo podemos calcular la probabilidad una vez que hemos pasado el test. Ujú. Y aquí tenemos 100% sensible, 100% específico, que no existe. Bueno, y ahora, ¿y esto de dónde surgió?
de todas Claro, estas cosas de donde surgieron. claro, esta película es una película que nos lleva acompañando relativamente poco tiempo. Lo que pasó en la historia de verdad es que los americanos estaban perdiendo la guerra porque los alemanes tenían los submarinos los famosos U-boats, que, que se estaban cepillando a todos los cargueros que traían los víveres desde Estados Unidos hasta Inglaterra, y Inglaterra estaba sometida a los bombardeos y encima no les llegaban los alimentos. Y estaban desesperados, estaban perdiendo la guerra realmente y además no había manera de pillarlos. Se iban en manadas, se metían en los puertos americanos y hundían todos los destructores y hundían todos los cargueros y se iban. Y estaban ahí por el Atlántico paseándose y estaban ahí. Esta es la película de Greyhound de Tom Hanks, que está muy bonita para que la gente la vea. Bueno, pues el Sí, caso es sí. que aquí teníamos y de repente inventan una cosa que era el radar o también el sonar, que funcionaba, aunque funciona tecnológicamente, son diferentes, pero al final lo que buscaban era lo mismo, ¿no? Es Claro, detectar entonces los dónde ingenieros, estaba el submarino. claro, los ingenieros intentaban que los barcos que iban buscando a los submarinos para tirarles las cargas de profundidad supieran verdaderamente detectarlos. Y ahí les apareció el problema de calcularle la sensibilidad y las especificidades a las máquinas que estaban haciendo para detectarlos. Entonces, claro, el problema de los radares es que, claro, si tú quieres tener un radar que enseguida te diga, ahí abajo está el submarino y se está equivocando, es un falso positivo, entonces tú vas a tirar la carga de profundidad, el submarino se va a ir y has revelado tu posición y no va a haber manera de que lo vuelvas a pillar. Por ejemplo, aquí tenemos 4 puntos de los cuales solamente uno marca un submarino, pero el otro son falsos positivos. Y si tengo 2 destructores que van a estar dando vueltas alrededor del convoy, ¿hacia dónde mando los 2 destructores? Pues a lo Claro, mejor tengo claro. un 50%, en este caso tendría un 50% de probabilidad solo de acertar, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces no hagamos al radar tan sensible. Vamos cuando esté más seguro, entonces que nos dé la señal. Pero claro, si tú te esperas mucho, el submarino se te pone abajo y te tira un torpedo y te hunde Claro. el destructor. Así que hay que hacer un juego entre la sensibilidad y la especificidad. Es exactamente el mismo problema, solo que se lo encontraron los ingenieros de la Segunda Guerra Mundial antes que nadie. Y la teoría que establecieron a partir de todo esto es la teoría de estudiar la característica operativa de un receptor de sonar o de un receptor de radar. Por eso se llama la curva ROC, la característica de operaciones de un receptor para que podamos elegir cuál es el radar que más nos gusta. Fijaros que aquí, por ejemplo, si el radar nos dijera hasta que no estemos en la línea A, en la de abajo, cuando estemos ahí, fijaros la cantidad de falsos positivos que vamos a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay un montón de líneas que pasan la A. Y Solamente hay 3 positivos verdaderos, ¿vale? Pero si entonces empezamos a disminuir la sensibilidad, llegará un momento en el que detectaremos de 4 señales, 2 serán 2 torpedos, sí, pero habrá habido un torpedo que nos habrá hundido el barco. Con lo cual hay que estar siempre jugando con las dos, propiedades, ¿bien? Y exactamente se llama curva ROC porque es lo que se utiliza para evaluar cómo funciona un radar, ¿bien? Entonces, para construir una curva ROC, que por cierto, una curva ROC es la demostración matemática de que sensibilidad y especificidad son números que están correlacionados, lo que se hace es que se pone abajo en el eje de las X la inversa de la especificidad, uno menos especificidad. Y en el eje de las Is se pone la sensibilidad. ¿Y por qué? Pues porque se lo inventaron los ingenieros. La inversa de la especificidad son los falsos positivos y la sensibilidad son los verdaderos positivos. Así que ellos lo que querían era la relación entre falsos y verdaderos positivos para poderse comprar un radar. Bien, entonces una curva ROC es la herramienta que utilizamos cuando la salida que queremos darle al final es una salida binaria, hay que tirar un torpedo o no, y lo que tenemos de entrada es una señal de números continuos. Bien,
Por ejemplo, si quisiéramos utilizar el fibrinógeno que tiene una mujer embarazada cuando llega a puertas, para saber si va a tener una hemorragia grave posterior al parto. Bien, el fibrinógeno es un número continuo y la salida final del test tiene que ser, ¿va a ser hemorragia? No va a ser hemorragia, una salida binaria. Bien, lo que hacemos es ir cambiando el punto de corte del número de fibrinógenos de la fibrinogenemia que consideramos positivo, ir cambiando el número de corte y para cada punto de corte vamos a calcularle una sensibilidad y una especificidad. Y ya tenemos dos números. La sensibilidad y la especificidad es un par de dos números que se pueden representar en un eje de dos coordenadas. Y ahí cada punto está formado por la sensibilidad y la especificidad de ese número de fibrinogenemia como umbral y después unimos todos los puntos, todos los pares sensibilidad-especificidad con una línea. ¿Bien? Esa línea es lo que se llama la curva ROC. Insisto, es cómo funciona un radar para detectar hemorragias de la embarazada cuando lo que tienes ahí es una señal de fibrinógeno. ¿Bien? Entonces, es muy importante que entendáis que la curva ROC la peor curva rock del mundo, fuera que el destructor tirara las cargas de profundidad con una moneda con una moneda de $1, tirara la moneda, salía cara, tiraba la carga de profundidad, o salía cruz y no la tiraba. El peor de los predictores del mundo es una moneda al azar. ¿Bien? Pues una moneda al azar, si tú la calculas, su sensibilidad y su especificidad, tiene una predicción que va exactamente por la línea de puntos. Exactamente esto es lo que estamos viendo aquí, que esta línea nos marca el 50%. Si tiro una moneda al aire, esta es exactamente la línea que vamos a tener, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro radar es más bueno o peor que una predicción hecha con una moneda? Pues lo que hacemos es calcular el área que está debajo de la curva ROC y mirar si estadísticamente es diferente del área que queda por debajo de la línea intermitente, que como esto es un triángulo rectángulo que tiene en el eje de las X un 1, un 100%, 1, y en el eje de las Y un 1, un 100%, este es el área de un triángulo rectángulo que tenga dos lados, los dos catetos de lado uno. Y el área es 50%, 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos una curva ROC tenemos que pasarle un test estadístico para que nos diga si es estadísticamente diferente del triángulo de abajo de la curva ROC. Y el test, para que funcione de manera óptima, debería de elegir como punto de corte de fibrinogenemia para decidir que la enferma va a tener una hemorragia el punto que corresponde con las coordenadas sensibilidad-especificidad que están más cerca del extremo superior izquierdo de la curva ROC. Ese Es es el decir, punto de corte este óptimo. punto sería el que está marcado ahora con la línea roja, claro. Ujú. Bueno, muy bien. Pues entonces, aquí tenemos lo que significaría exactamente la curva ROC, ¿no? Aquí tenemos Mm, los sanos, una curva de sanos y una curva de enfermos. Y aquí tenemos sí. un punto de corte 1 y un punto de corte 2, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, claro, si quieres detectar muchos enfermos, pues si quieres coger toda el área de la curvita de los enfermos, pues te vas a meter en el terreno de los sanos. Vas a tener Claro, casos. claro, Y lo que quieres es detectar muchos sanos, pues te vas a meter en el terreno de los enfermos. No se puede hacer claro. otra cosa. ¿Vale? ¿Eso Tengo qué que quiere buscarme decir? el punto que para mí considere que sea en el equilibrio más adecuado, ¿no? Ni voy a meterme en Claro. los enfermos ni voy a meterme en los sanos, ¿no? Y si tiras para atrás, te das cuenta de que la curva ROC, que está uniendo puntos que relacionan sensibilidad y especificidad, sigue un trazado en el cual cuando tienes 100% de especificidad, es decir, 100 menos 100, 0 en el eje de las X, aquí tienes cierta sensibilidad, 20% en este caso. Claro. Y que cuando quieres tener 100%, es decir, quieres tener 100% de sensibilidad, vas a perder especificidad, vas a perder sensibilidad. Y cuando quieres tener 100% de especificidad o 100% de sensibilidad, pues necesariamente has perdido especificidad. Es decir, no puedes tener 100% de las dos. En algún punto, cerca del 100 de sensibilidad, vas a encontrar que empiezas a perder especificidad. ¿Vale? Muy bien. Pues aquí tengo unos ejemplos.
por ejemplo, el de la izquierda, tengo aquí la línea del 50% y aquí tengo una Claro. curva que está casi pegada a la parte superior, Claro, prácticamente. fijaros, si no supierais nada de todo esto, ¿cuál de los dos radares os compraríais? ¿Os compraríais el radar cuya curva es la izquierda o el radar cuya curva es la derecha? Pues como me compro el de la derecha, voy a tener que tener muchos barcos para irme a buscar las señales Claro, que me es marcan. como si, es exactamente como si tiraras una moneda para decidir si disparas la carga de profundidad o no. Claro, imagínate que ahora vamos a ver el contenido. Resulta que imagínate que el contenido fuera una evaluación de tres índices como indicadores pronósticos de la evolución de la diabetes mellitus o fuera un test de una máquina que te compraras. Lo que está claro es que tú le podrías decir al médico que se comprara esa máquina. Estoy hablando de la curva de abajo a la derecha. Mira, te vendo la máquina por 100 euros, pero tú podrías sacar muy poquito dinero, o sea, que te costara muy poquito dinero, porque realmente la máquina funciona igual que una moneda. Y tú puedes tirar una moneda de medio euro y entonces el test te cuesta medio euro, pero al médico le cobras 100 y entonces ganas una pasta. Bien, porque realmente lo que te está diciendo esta figura es que los tres métodos están alrededor de la predicción peor, de tirar De una tirar moneda. moneda al aire. Es decir, que si yo ahora mismo, esto vamos a intentar analizarlo de forma simple. Si yo ahora mismo veo esta curva ROC, que será una condición previa para analizar si el test está bien. Si yo veo esta curva Claro. ROC, si veo esta curva que se está acercando al 50%, automáticamente yo no sigo leyendo el artículo, porque me está Claro. diciendo que no sirve para nada. Claro, aquí con esta curva ROC lo que estás evaluando es la capacidad de clasificación. Acordaros, el capa era la reproducibilidad y aquí la capacidad de clasificación. Si clasifica igual que una moneda, pues Pues no no lo vale para compras. nada. Para eso llevas la moneda en el bolsillo y ya está. Fijaros que abajo están calculadas las áreas de las curvas ROX de las tres cosas, la Informain, la beta-cioin y la otra cosa, ¿bien? Y la significación. Como veis, hay una que es la de los puntitos que parece que se separa un poco más de la diagonal. Y esa es la que podríamos decir, bueno, esta está bastante bien. Pero fijaros, la moneda es un área del 0,5. Y aquí el intervalo de confianza de la última va entre 0,5 y 0,76. Es realmente casi una moneda. En el segundo decimal no ha interseccionado con la moneda. Pero vamos, ya os digo yo que parece que no. Bien. Y sin ¿Qué pasa embargo, con la la... otra, Claro, fijaros la otra, miraros los números. El área es 0,98 con una significación 0,00. No sabemos ni dónde está ahí el primer dígito. Y el intervalo de confianza va del 0,97 al 0,99. Bien. ¿Este es un buen clasificador? ¿Este es un buen radar? Pues yo creo que sí, es perfecto. este es De el que nos hecho, dice que la señal es la señal. claro, que cuando te salga el puntito verde, ¡pup, pup, pup, pup! Haz el favor de tirar la carga de profundidad. No pienses en más. Cómprate esta máquina y sigue lo que te dice. ¿Bien? De hecho, este es la curva ROC de un test de embarazo que se vende en las farmacias. Si el test de embarazo tuviera la curva ROC de abajo a la derecha, la casa farmacéutica se hubiera arruinado, hubiera tenido que pagar muchísimas indemnizaciones. O tienes esta curva ROC o no te dediques a vender test de embarazos en las farmacias. Claro. ¿Veis? Simplemente con una imagen visual se puede ya saber muchísimas cosas. Y teóricamente a mí me tendría que salir negativo. Sí, sí. Bueno, O por ejemplo, aquí fijaros esta, ¿veis? Todas las áreas son significativamente diferentes del 50%, pero son tres, cuatro test que están intentando detectar sepsis para la misma enfermedad. Yo creo que lo racional aquí sería elegir la déjame a mí, proporción. que no he visto este artículo nunca. Voy a ver cuál escojo. Voy a escoger la negrita. ¿Qué te parece? Sí, que, claro, tú elegirías, me parece perfecto, la negra, eh, la procalcitonina. Muy bien. Pero lo que te digo además es que como estamos evaluando la misma detección, el diagnóstico de la misma enfermedad, lo que te permite la curva esta es decidir
que ya no vas a hacer nunca más ni la PCR, ni la interleuquina, ni el leucotrieno este, porque realmente lo único que te están haciendo es introducir falsos positivos y falsos negativos. Es Aquí me la acabas de reventar la propagación. cabeza, Vicente, porque ¿esto qué quieres decirme? Que entonces no puedo, no debo, o sea, si yo voy sumando test, a lo mejor resulta que lo único que hago es confundirme yo. Entonces, o sea, Claro, claro, luego lo veremos con más calma cuando veamos la aplicación, pero si lo despliegas en el teorema de Bayes te darás cuenta de que cuando vas pasando por los ciclos, primer test, segundo test, tercer test, si más o menos lo ves con los decibanes, ya veremos luego lo que es. Tendrías que poner decibanes positivos, luego decibanes negativos, luego decibanes positivos. Entonces, realmente la probabilidad puede acabar en la zona de más incertidumbre cuando haces muchas más pruebas y y lo racional es elegir las pruebas que verdaderamente sean exactas. O sea, estos trabajos son absolutamente necesarios y se tienen que hacer, pero el clínico lo que tiene que hacer es, viéndolos, elegir solo una prueba. Todo lo demás es dinero que lo único que te está haciendo es introducir ruido en tu razonamiento. o sea, que aquí yo tengo que sacar una conclusión clara. No por sumar más, voy a conseguir más cosas mejor, ¿no? No, obviamente, obviamente. Vale, pues aquí a mí esta me encanta, esta diapositiva, porque esta explica Claro, la... porque claro, hasta ahora hemos estado viendo probabilidades condicionadas a saber de antemano que el paciente está enfermo o está sano. Bien, pero es que esto no es como usamos las cosas en la clínica, todo el mundo lo sabe. Nosotros cuando entra el paciente por la puerta no tenemos ni idea de si está enfermo o está sano. Es precisamente eso lo que se espera de nosotros, que detectemos a los enfermos o a los sanos. Pero la sensibilidad y la especificidad están calculadas al revés. Ya sabes de antemano que es un enfermo y miras a ver cuál es la capacidad que tiene de pintártelo de rojo. Y ya sabes de antemano que es un sano y miras la capacidad que tiene para pintártelo de verde. Pero es muy importante que entendamos que la gente no entiende este concepto que vamos a explicar ahora y entonces se piensa que teniendo una sensibilidad del 90% y una especificidad del 80%, eso es, vamos, palabrita del niño Jesús. Si te sale que sí, el paciente está seguro enfermo. Pero hay una, digamos, una falacia, hay un problema que se descubrió hace ya bastante tiempo que se llama la falacia de transposición de los condicionales, que consiste en lo siguiente. Dime si te pregunto, ¿cuál es la probabilidad, Alberto, de que si te hayan ahorcado, te has muerto? Hombre, yo creo que es muchas probabilidades de que me haya muerto. O sea, voy a Pues, poner el 99,999 el 9,9. Siempre está la bala de plata del, como, es del como llanero el, solitario que te puede salvar de la horca, etcétera, etcétera. Pero lo esto es normal, como, sí, esto es como como el otro día que estaba viendo un documental y decir que un aviador de la Segunda Guerra Mundial que se cae del avión a no sé cuántos miles de metros y se salva. ¿Cuál es esa probabilidad de que sin claro, claro. paracaídas? Por eso es noticia, por eso es noticia. No es lo Claro, mismo la ciencia que el periodismo. El claro. periodismo exactamente lo que te dice son las cosas excepcionales. Bien, pues esta probabilidad está en el entorno del 90%. Bien, vale. Ahora voy a coger y utilizando las mismas palabras, lo único que voy a hacer es cambiarlas de lado al otro lado de la rayita de la condición. Es decir, voy a coger morir y lo voy a poner detrás y ahorcar y lo voy a poner delante. Bien, es las mismas palabras, solo cambiándose el orden de la condición. ¿Vale? Entonces, ahora, Alberto, dime, ¿cuál es la probabilidad que si te han encontrado muerto haya sido porque te has ahorcado? Hombre, yo creo que va a ser bastante baja. Bastante bajita, vamos a poner, no sé, un 0,1% Sí, el 10% más o menos o menos. el porcentaje de muertes por ahorcamiento en España. No te lo puedo decir, pero estará por ahí. Pero fíjate lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que yo he cogido te he cambiado las palabras de orden y tú has pasado del cielo a la tierra. Me has dicho que una es casi el 90% y la otra es casi el 10%. Bien. Entonces, la falacia de transposición de los condicionales es la gente que se piensa que porque la sensibilidad es del 100%,
la probabilidad de que estés enfermo cuando te ha salido positivo también es del 100%. Y esto es una falacia, en España decimos una cagada, que ya la conocemos hace muchísimo tiempo. Y hay mucha gente que va por los hospitales pensando lo mismo, que si te sale el test positivo es que seguro, 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 y tienes que aplicar el tratamiento. Bien, esta es la falacia de transposición de los condicionales y hace ya muchísimo tiempo que sabemos que así no podemos funcionar.